A todos los que estáis en directo, bienvenidos, bienvenidas. Javi, un placer tenerte aquí. Si te puedes presentar a nuestra audiencia y saludar. Pues bueno, antes de nada quiero agradecer aquí la oportunidad de estar aquí. O sea, para mí Miguel es un auténtico referente a nivel no solamente nacional, sino internacional de la fisioterapia, de las lesiones. Y que para mí de verdad es un honor porque estás construyendo algo muy grande y que de verdad que me hace mucha ilusión estar aquí. Y para presentarme un poco, mi nombre es Francisco Javier Yáñez Martín, aunque me podéis llamar más Javi. Y bueno, aparte de haber estudiado la carrera de Ciencias del Deporte, máster, sobre todo he trabajado con jugadores de baloncesto, ya sean amateur como profesionales, de distintas categorías, ACB, Le Oro, Le Plata, selección española, y al final pues me entusiasma muchísimo el rendimiento deportivo y de lo que más me gusta sin duda alguna es trabajar con jugadores de baloncesto, aunque también he trabajado con un montón de deportistas y esto me ha ayudado sobre todo a tener una base más genérica y que luego después en los años siguientes al especializarme ya partía con una muy buena base que me permitía optimizar muchísimo el rendimiento deportivo de los jugadores de baloncesto. Para todos los que no lo conozcáis, seguirlo en sus redes sociales, Physique Science, donde vais a ver el trabajo excepcional que hace y sobre todo siempre basando todos los parámetros en objetivar y conseguir resultados objetivos, que para nosotros es una herramienta que compartimos y somos entusiastas de ello, ¿no? Y ahora, Javi, pues hoy el tema que nos ocupa son 5 preguntas fundamentales. Al final, si los que estáis siguiendo el directo en Instagram os apetece preguntarnos algo, primera pregunta que quiero lanzarte y es ¿hasta qué punto los levantamientos olímpicos van a tener beneficios o adaptaciones beneficiosas y si tú ves que esos beneficios pueden ir para cualquier deportista? Que yo creo que está muy tipificado al entrenamiento durante muchos años, ¿no? De gente que quiere estar muy fuerte o levantar muy fuerte y ahora ya se empieza a ver ese tipo de trabajo pues en fútbol, en baloncesto. Cuéntanos. Claro, al final la halterofilia y los levantamientos olímpicos, para que los que no estéis aquí unidos en el directo, son sobre todo 2 tipos de levantamiento. Está el snatch y el clean and jerk. Y es que este tipo de ejercicios cada vez está saliendo más evidencia de los beneficios que tiene para mejorar el rendimiento deportivo. O sea, el mero hecho al final, las propias demandas biomecánicas del ejercicio de movilizar una carga relativamente pesada en un periodo muy cortito de tiempo, es que lo que te permite es desarrollar unos altos niveles de potencia máxima. Y es que esto es un estímulo que realmente como tal no lo puedes igualar con otro tipo de ejercicio, porque por ejemplo con los ejercicios tradicionales de fuerza es cierto de que sí que puedes movilizar, puedes utilizar cargas más ligeras, pero es que el desarrollo de potencia máxima que tú vas a conseguir es que es inferior al de los levantamientos olímpicos. Entonces es un punto que marca la diferencia y es que otro aspecto es que vale, puedes hacerlo con los ejercicios pliométricos. Pero es que con los ejercicios pliométricos, el mero hecho de hacer un salto con 80, 90, 100 kilos, no sé ustedes, pero si no sois expertos en el tema de los saltos cargados, pues puede suponer un gran impacto sobre las articulaciones y no todos los deportistas están preparados para sobre ese impacto. Claro. Entonces, claro, el beneficio del desarrollo de potencia máxima es que es diferencial de los levantamientos olímpicos. A colación de todo lo que planteas, que es súper interesante porque al final estamos como resumen, ¿no? de toda esta explicación, es conseguimos más con menos, ¿no? Y lo conseguimos de manera más segura. Por tanto, para que atestiguen, porque una de las cosas que tienen los levantamientos olímpicos es muy mala fama porque técnicamente parecen imposibles o poco accesibles para la mayoría de parte de la población y luego pregunta, además, a ti que eres un amante de los movimientos olímpicos, ¿son movimientos seguros para el mayor margen poblacional? Cuéntanos. Pues te sorprenderías si vieras algunas de las investigaciones. O sea, tú te pones a ver la prevalencia de lesiones en fútbol, en baloncesto, en rugby y ese tipo de disciplinas deportivas y te ves la tasa de lesiones que hay en halterofilia, claro, y son relativamente muy bajas. Claro. De hecho, ya había estudios en los años 80, en esa etapa, hablando de la relativa seguridad que tienen los levantamientos olímpicos. Claro. Porque es que además, una de las cosas que hay que diferenciar mucho es la forma en la que se ejecutan los levantamientos olímpicos. En este caso, cuando tú haces un levantamiento olímpico
como por ejemplo un clean and jerk o por ejemplo los entrenamientos de halterofilia, ¿qué es lo que pasa? Pues que tú haces muy poquitas repeticiones y lo haces en un contexto de muy baja fatiga. Entonces, ¿qué pasa? Son condicionantes que al final favorecen muchísimo la seguridad y la ejecución del ejercicio. Por lo tanto, el problema realmente como tal es el tema de cómo se programan esos levantamientos olímpicos. Entonces, ahí está la primera diferencia que hay que tener en cuenta. Luego, otro aspecto que hay que tener en cuenta es la movilidad que tiene el deportista. Es cierto, porque muchos deportistas pueden no tener buena movilidad de hombro, por ejemplo, para hacer un snatch, pero ¿qué pasa? Tú puedes obtener exactamente los mismos beneficios de los levantamientos olímpicos, pero también con los derivados. Entonces, claro, esto es un aspecto que también, que por lo tal, pues no hay excusa para no implementar los levantamientos olímpicos, porque es que puedes obtener mismos beneficios, pero con un menor riesgo de lesiones. Qué interesante. Esto hace un poco que tengamos una visión más clara sobre qué ejercicios van a ser más beneficiosos en menos tiempo y no tienen por qué aumentar el riesgo de lesión. Y hace muy poquito subiste a tu canal de Instagram unos reels polémicos / interesantes, ¿no? Siempre ahí generando un poquito de hype sobre precisamente el jerk landmine. Si puedes explicarnos toda la temática y toda la polémica que suscitó, porque siempre hay quizá confrontaciones entre preparadores físicos o gente que nos gusta, somos amantes de los olímpicos, porque por desconocimiento o por temas técnicos a veces no, pues tenemos como esas disputas y si las puedes aclarar. Claro, a ver, es que el tema del objetivo de los levantamientos olímpicos hay que ponerse primero a pensar un poco con la cabeza. Primero de todo, ¿tú para qué quieres implementar los levantamientos olímpicos? Porque lo que busca es un alto desarrollo de niveles de potencia máxima. Entonces es muy importante movilizar una carga relativamente pesada a muy alta velocidad. Es cierto de que en landmine, por la propia característica del ejercicio, puedes implementar una gran velocidad. Pero ¿qué pasa? Que por el mero hecho de hacerlo de pie, es que la inestabilidad que te genera el ejercicio es que te impide movilizar una gran cantidad de kilos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente el desarrollo de potencia máxima que se pretende conseguir los levantamientos olímpicos, realmente como tal, con ese ejercicio, no estás consiguiendo los objetivos de los levantamientos olímpicos. Claro, es imposible que sean los mismos. Eso es. Entonces, al final hay otro tipo de ejercicios mucho más sencillos y que realmente como tal pueden obtener los mismos beneficios sin que sea tan estético para las redes. Que esto es al final un aspecto que yo es verdad que soy muy duro con las redes en este sentido, pero quiero aportar este punto crítico. Pero es que además hay otro segundo aspecto que es diferencial. Mucha gente habla de, por ejemplo, la transferencia de fuerza desde el tren inferior hacia el tren superior. ¿Te lo han comentado alguna vez con el landmine jerk? Sí, o sea, lo comentan, pero luego es lo que tú estás comentando, ¿no? Todo el rato y reforzando esa idea, ¿no? Claro, es que al final un aspecto que se hablaba mucho es el tema de transferencia de fuerza del tren inferior al tren superior. Entonces, ¿qué pasa? Esta actividad ya la haces tras horas y horas y horas de práctica deportiva. Tu objetivo con el entrenamiento de fuerza es conseguir adaptaciones genéricas que no te puede proporcionar tu propio deporte. Por esa razón, pues el trabajo de por ejemplo, los push and landmine, pues yo desde mi punto de vista están sobrevalorados. Claro. Sí, al fin y al cabo en muchas ocasiones se nos olvida el objetivo de base con el que se inicia el planteamiento dentro de la preparación física. En muchas ocasiones, porque vemos constantemente mensajes en redes sociales, mensajes de el jugador de fútbol tal hace tal ejercicio para... Y nos olvidamos de que la preparación física son siempre qué bases y qué objetivos queremos plantear al deportista, sobre todo para, como bien comenta Javi, beneficiarse más del estímulo, porque al final no deja de ser un ejercicio, va a ser estímulo con ciertas variables. Se nos olvida a veces que las variables más importantes, como bien comenta Javi, es potenciar lo que no tiene su deporte y potenciar en este caso el trabajo de potencia, que es precisamente lo que más impulsaríamos con unos levantamientos pesados. ¿Qué estamos viendo constantemente en redes sociales? Muchas veces ejercicios que quedan muy bien para la foto o el vídeo, pero que no consiguen la base de todo lo que vamos persiguiendo como preparadores físicos. Y claro, aquí es cuando estamos hablando de estamos añadiendo por añadir. La siguiente pregunta, Javi, que quiero plantear en general y que creo que mucha gente piensa que, claro, en los levantamientos olímpicos, como tú ya bien comentabas, tenemos las limitaciones de rango de movimiento, las limitaciones de complejidad de movimiento y a partir de ahí mucha gente se echa para atrás y tú crees en un minuto
explicación hacia la gente que nos está viendo, que es difícil el enseñarlos? Realmente como tal, obviamente no voy a negar que es más complejo que una sentadilla, un pre de banca y ese tipo de ejercicios, pero sí que hay que tener en cuenta, que hay unas fases de enseñanza que hay que trabajar. En este caso, por ejemplo, te voy a poner el clean, que es con el que más trabajo con mis deportistas. Hay unas fases que hay que empezar a trabajar. Lo primero de todo es que lo primero que tiene que hacer un deportista es, por ejemplo, la posición de los codos. Entonces, ¿qué tienes que empezar a trabajar? Tienes que trabajar todo lo que sea alcanzar esta posición de front rack. Entonces, hay una fase en la cual hasta que tú no consigas poner los codos aquí bien arriba, olvídate, por ejemplo, de meter un clean desde suelo, porque lo primero de todo es, porque es que al final uno de los mayores problemas que hay es cómo se enseña. Se pretende enseñar desde la posición inicial hasta la final, pero realmente como tal eso está muy bien para los ejercicios tradicionales, pero es que para los levantamientos olímpicos el proceso es al revés. Claro, es inverso. Eso es. Entonces, empezamos primero por las posiciones más complejas, en este caso la posición de front rack, y luego después vamos a ir progresando hacia lo que son los tirones y luego ya empezamos con lo que son las posiciones desde suelo. Entonces, cuando tú tienes muy claro que ese es el orden y que lo primero que tienes que alcanzar es primero de todo, posición de los codos, luego segunda parte, trabajar el segundo tirón, luego primer tirón y luego ya la parte de suelo, cuando tú estableces ese orden y tienes muy claro que tienes que trabajar, se hace todo mucho más sencillo. Claro, así es como los procesos de aprendizaje se deberían de dar y claro, el problema está en que volvemos a lo mismo, muchas veces confundimos conceptos, no sabemos perseguir bien los objetivos o no sabemos plantearlo porque la siguiente y última pregunta que quería hacerte, Javi, es en relación a formaciones, ¿crees que en muchas ocasiones, y aquí es siempre tema polémico, es porque se dan mal esas formaciones y precisamente no se montan bien los pilares de movimiento y por eso se ha ganado tan mala fama los movimientos olímpicos? Puede que de ahí parta un poco la base de que siempre se vea como algo muy complejo, algo que si practicáramos o como se ve en Estados Unidos en preparación física desde el inicio, ¿no? Desde el colegio, desde el college, están trabajándolo. Ves a niños de 7, 8 años haciendo ya un clean and jerk perfecto, sí. Y claro, decimos, es que claro, aquí estamos empezando muy tarde y ya es tarde, ¿no? Claro. Puede que venga también por eso el proceso formativo que está haciendo que entorpezcamos un ejercicio o una línea de ejercicios que son muy necesarias, como tú bien comentabas. A ver, yo creo que el tema está en que es fundamental que cuando tú te formes con una persona, intentar formarse con una persona que sea especialista o muy buena en ese área. ¿Por qué? Pues porque al final la fuente de información original es esa de ahí. Todo lo que hay detrás todas las informaciones que hay detrás de eso, pues está claro que al final puede haber hasta interpretaciones. Pero yo en este caso, fíjate, este mismo año, bueno, el año anterior, más bien la temporada pasada, yo estuve formándome en el máster con Marco, que Marco es un investigador de referencia internacional en los levantamientos olímpicos. En este caso, pues cuando tú te formas con los mejores, además incluso he estado con entrenadores de halterofilia, entonces el mero hecho de vivenciar ese entrenamiento y también el mero hecho de haberte formado con gente que es muy buena, es que eso te va a ayudar a tener una visión muy buena de cuáles son las bases de los levantamientos olímpicos. Yo en mi caso, ¿qué he estado haciendo? Pues en mi caso particular, yo lo que he estado haciendo es esos conocimientos, vale, así es como se entrena en halterofilia. Ahora bien, ¿yo cómo lo puedo aplicarlo a los deportes colectivos? Que al final es mi entorno, en mi contexto y tal. Pues claro, yo a partir de aquí he tenido que ajustar las dosis, series, repeticiones, cargas. Y esto es porque al final, aunque pueda tener muchas similitudes, sí que es verdad que también hay diferencias que hay que tenerse en cuenta de cara a programar este tipo de entrenamiento. Ajá. Claro, al final, toda esta casuística es, en muchas ocasiones, por falta de conocimiento o porque, precisamente, como comentaba, hay que buscar siempre a profesionales referentes que... Hay muchos que son referentes pero que no quieren enseñar, es decir, que quieran enseñar, que pedagógicamente sean buenos para que faciliten todos estos conceptos. Pues Javi, no sé, estoy pendiente por si caía alguna pregunta. De momento, muchas gracias a todos los que habéis seguido la entrevista en directo. Si os gustan todo lo que es el apartado de
levantamientos olímpicos, si os gustaría aprender más sobre ello y convertiros, como yo siempre digo, en buenos expertos dentro de nuestra profesión, dentro de redactación, entrenadores, Javi tenemos el placer de tener a Javi en el congreso de SPP, que va a ser el 19 y 20 de octubre, que va a ser un congreso eminentemente online, aunque también tenemos la parte vivencial. Por tanto, si queréis aprender muchísimo más sobre cómo Javi planifica todo esto en una charla muy interesante con ejemplos prácticos sobre los levantamientos olímpicos, pues os animo a todos a que os unáis a SPP, que lo vais a encontrar en crossgym.com, podéis reservar vuestra plaza. Y Javi, nada más, que estoy revisando por si nos dejan alguna preguntilla, pero no, ¿vale? Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido en directo. Muchísimas gracias, Javi, por estas píldoras de conocimiento, que sé que todos vivimos vidas frenéticas. Se ha escapado aquí al box a explicarnos la importancia, y creo que has dejado unas pinceladas brutales. Sí. Como siempre, toda la gente que se anime a seguirle en su canal de Instagram y otras redes como Physical Science. Muchísimas gracias por tu tiempo, Javi, por la experiencia. Muchas gracias a ti, y que yo de verdad que quiero animar a la gente a que se anime al congreso, porque de verdad el valor que vamos a aportar ahí, porque es algo que he estado aplicando con un montón de deportistas sobre todo durante estos últimos años, y que cuando sabéis exactamente el proceso que yo utilizo con mis deportistas para implementar los levantamientos olímpicos y tenéis claro la fase, es que de verdad, es que va a marcar la diferencia, porque yo con mis deportistas, no sé tú, Miguel, pero ¿cuántos profesionales conoces tú que consigan que su deportista alcance los 70 centímetros? Muy poquitos, en España muy poquitos. Muy poquitos. Y realmente, como tal, los levantamientos olímpicos a mí personalmente me han ayudado a lo que es optimizar mucho más este proceso, y cada vez más deportistas dentro del programa alcanzan esas marcas y con mucha más facilidad. Entonces, realmente como tal es una herramienta que va a marcar la diferencia, y que si tú quieres marcar la diferencia en los próximos años, pues yo creo que saber cómo implementar los levantamientos olímpicos va a ser la clave. Es clave. Pues Javi, muchísimas gracias. Nos despedimos aquí en este directo y en esta charla para YouTube, para nuestro canal. Como siempre, si os animáis, congreso que luego estará a partir del 19-20, pero que luego podréis igualmente entrar a él, el Congreso SPP, que podéis encontrar en crossgym.es. Profesionales como Javi, Manolo García del Cádiz, Nuno a nivel referente dentro de toda la neurociencia, profesionales que quieren aportar, que saben aportar y que van a conseguir en muy poco tiempo que tengas claves y herramientas de cómo revolucionar y ser un auténtico referente dentro de tu sector. Nos vemos en próximo directo, charlas y vídeos. Un abrazo grande, cuidaros mucho.